Seguramente alguna vez has visto que existen animales que cuando los encuentran muertos, al abrirlos encuentran cosas muy extrañas o muy terroríficas adentro de ellos. Bueno, pues este video es lo mismo pero versión humano. Yo recuerdo que en un rancho de un amigo de mi papá una vez encontramos una serpiente gigantesca como de 3 o 4 metros y cuando la encontraron, bueno, ya estaba muerta. Así que cuando la abrieron, vieron que había otra serpiente dentro y cuando la abrieron, vieron que había otra serpiente adentro. O sea, habían 3 serpientes ahí metidas dentro de ella y eso me sacó mucho de onda al grado de que durante toda la vida me acordé de eso. Y no es muy raro encontrarte que noticias con cocodrilos o animales que al morir vieron que tenían pedazos de personas o de animales dentro. Bueno, pero eso es de animales, así que ¿qué es lo más extraño que han encontrado en una persona? Bueno, pues en este video vamos a averiguarlo. Y es que si lo piensas de otra manera, la verdad es que no es como que es muy raro que puedas encontrar cosas muy raras dentro de tu cuerpo. Obviamente no estoy hablando de que nosotros cuando somos niños o bebés prácticamente nos metemos cualquier cosa a la boca y eso puede resultar en que pues puedan quedar cosas dentro de nosotros por muchísimo tiempo sin que nosotros lo sepamos. Y es que por raro que suene, pero neta no es tan complicado que esto pase. Solamente que nosotros no lo vemos de esta manera porque al menos han pasado unos años y seguramente ni lo sentimos, o ya hasta pudimos haber sacado las cosas de nuestro cuerpo de una de ida al baño sin que nos diéramos cuenta. El chiste es que en este video te voy a platicar de unas cuantas cosas muy raras que han aparecido dentro de nuestro cuerpo. Para empezar con la primera cosa, la verdad es que leí un artículo muy específico de esto donde hasta venía el nombre de la niña a la que le había pasado esto que te voy a platicar, y no solamente quiero ponerlo porque no es como que la conozcas, pero si investigamos un poco más a fondo de esta noticia vas a darte cuenta que realmente no es la única persona en el mundo a la que le ha pasado. Estoy hablando de que dentro del estómago de varias personas a lo largo de la historia médica han encontrado bolas, literalmente bolas gigantescas de pelo. Y no es como que crezca pelo dentro de nuestro cuerpo porque no es así. No sé si sea posible la verdad, pero al menos que yo sepa no tenemos nada velludo en nuestro organismo por dentro, ya sabes. El chiste es que con todos estos casos que se saben de estas de bolas de pelo, hay como un 50-50% de probabilidades de que sean dos cosas. La primera es provocada por un desorden alimenticio donde la persona no puede dejar de comer su propio pelo. Sí, en serio, es una condición muy rara en las personas, pero existe y literal lo que pasa es que las personas comen su propio pelo como en una especie de ansiedad. Así como las personas se pueden morder las uñas, pues hay personas que se arrancan el pelo y se lo comen. Y no puede dejar de hacerlo. El detalle es que creo que todas las personas que tienen el pelo largo se han podido meter algo de este pelo en la boca en algún momento. Y no hay mucho problema. Pero para las personas que tienen esta condición, probablemente en un inicio pues no sientan nada, pero a la larga con el paso del tiempo, y cuando digo tiempo me refiero a que pueden pasar años en que se llegue a presentar problemas por esto. Por ejemplo, en este caso en particular leí que esta niña un día se levantó con un dolor en la parte baja del estómago, cerca de los intestinos. Fue al doctor y por una radiografía vieron que tenía una bola y en un inicio pues no pudieron decirle exactamente lo que se trataba, pero los doctores estaban seguros de que no era cáncer o algo parecido, así que le dijeron que probablemente tenía una bola de pelo y debía operar. Unos días después acudió a una cirugía y efectivamente cuando la abrieron para ver qué tenía atorado y poder sacarlo, se dieron cuenta de que era una bola de pelo de al menos unos 2 kilos dentro de su cuerpo. De hecho, era tan grande que prácticamente le estaba tapando la entrada al intestino grueso y eso hacía que no pudiera pasar bien a la siguiente etapa del proceso digestivo, por eso los dolores en su panza. Lo impresionante de todo esto que te estoy diciendo es que como no es el único caso que ha pasado en el mundo, se han encontrado bolas de pelo muchísimo más grandes que esta. Creo que la más grande que han visto ha sido de casi 5 kilos. Bueno, otra de las cosas muy raras que se han encontrado en el cuerpo de una persona le pertenece a Rosemary Álvarez. Ella es una mujer estadounidense que se vio famosa en todo el mundo por su historia, que en un inicio era muchísimo más trágica de lo que acabó siendo al final. Para empezar, ella tenía una vida normal hasta que empezó a notar que tenía un problema de adormecimiento en el brazo izquierdo. Aparte de que empezó a notar que tenía problemas para equilibrarse hasta estando sentada. Y eso no es todo, porque ya cuando en realidad empezó a pensar que tenía algo grave fue cuando mientras comía empezó a tener ahora problemas para tragar la comida, aun cuando esta era suave o líquida. Como ya sabemos en estos casos, esta mujer fue al doctor para ver qué carajos tenía y gracias a las radiografías que le hicieron, se dieron cuenta de que tenía una bola en la parte trasera izquierda de su cerebro. Ahora, aquí es donde empieza la peor parte de su historia. Resulta que una vez que le dicen que tiene una bola en su cerebro, los doctores pensaron que tenía cáncer. Y pues como todos sabemos, el cáncer si de por sí ya es muy difícil de tratar, cuando te sale cáncer de ciertas zonas de tu cuerpo puede ser todavía más riesgoso
riesgoso de lo que ya es. Bueno, pues le dijeron esto y que tenía la posibilidad de operar, pero debido a que el tumor estaba en su cerebro, tenía dos maneras posibles en las que resultara la operación. Una era que todo salía bien, aunque posiblemente iba a tener que hacer una especie de tratamiento y rehabilitación por lo delicado que su cirugía fue, pero pues iba a vivir de manera muy normal el resto de su vida. O dos, por la ubicación del tumor, la operación podía matarla. La neta es que fue muy valiente porque aun cuando le dijeron que podía fallecer en la operación, ella decidió hacérsela. Y no quiero ni pensar en el sentimiento que debe ser eso, porque un día antes de su operación, ella se despidió de su familia por si no resultaba bien la operación. O sea, literal, ella ya estaba preparada para lo peor. El punto es que una vez que terminó la operación, ella seguía aquí en el mundo de los vivos y los doctores estaban muy sorprendidos con lo que habían encontrado dentro de su cerebro, que por cierto no era un tumor ni estaba desarrollando cáncer. Lo que encontraron era un gusano que conocemos como citicerco, y es un gusano que se encuentra en la comida del puerco. Este gusano es un parásito que se había movido prácticamente todo su cuerpo hasta llegar al cerebro y se le pegó. O sea, neta, estaba succionando el cerebro de esta pobre mujer sin que ella se diera cuenta. Según los doctores, el gusano tenía menos de un año ahí pegado y aún así estaban sorprendidos porque no le había hecho más que daño a lo que ya te había dicho, lo de que no se podía mover o tragar. Y es que no necesito que hayas estudiado medicina para que te diga que el cerebro es la parte más delicada de todo nuestro cuerpo. Es el culpable de todo lo que pasa en nuestro organismo y bueno, al final de esta historia me agrada y me hace sentir mejor porque al menos regresó con su familia sana salva, aparte de que no tenía cáncer. O sea, neta es el mejor sentimiento del mundo. Imagínate que un día antes te despides porque igual y te mueres por una operación de cáncer y al día siguiente vives y resulta que no tienes cáncer. O sea, salió de huevos. Bueno, otro caso, y esta te va a sacar de onda, es el caso de un hombre en Inglaterra que la verdad creo que tiene la peor puta suerte del mundo. Resulta que a este hombre, que tenía 2 semanas que le habían practicado una cirugía en el abdomen, regresó al hospital quejándose de que tenía un dolor muchísimo más fuerte después de la operación, al grado de que le costaba hasta trabajo caminar por eso. Bueno, pues una radiografía mostró que uno de los doctores que lo operó dejó unas pinzas dentro de él. Estas pinzas eran de la primera operación y creo que tuvo bastante suerte este hombre de que no le hiciera mucho daño, porque pudo haberle cortado algo por dentro. Pero, ¿quieres saber algo más? Si esto no es mala suerte ya, lo que te voy a decir ahorita definitivamente es una seña de que el universo te odia, porque una vez que lo operaron para sacarle la pinza que tenía dentro, el doctor que lo operó volvió a dejar otra pinza en el mismo lugar. Neta, no quiero ni pensar lo que debió pasarle por la mente a este hombre cuando se enteró de que había pasado otra vez. Afortunadamente no pasó a mayores porque lo operaron una tercera vez y ahora sí no dejaron nada dentro de él. Pero la neta no sé si el doctor era más pendejo del mundo o el paciente era el más pendejo por no demandar al hospital. O sea, ya no sé quién es más imbécil aquí. Y la verdad es que algo chistoso con todo esto es que yo he visto muchos casos donde se dice que las personas les dejan cosas adentro. A ver, no te estoy diciendo que es un gran porcentaje ni te voy a decir que es probable que te vaya a pasar, pero lo que voy es que no ha sido un caso único, ya sabes. O sea, sí es algo que llega a pasar. Lo que pasa es que esto es muy chistoso y te lo quiero platicar. Resulta que mientras más experto eres en algo, más común es que la cagues. Casi siempre las personas que se accidentan en talleres, o las personas que se accidentan en grúas, o las personas que se accidentan con herramientas como que pesadas, son personas que son súper expertos. Es rarísimo que una persona principiante se accidente con este tipo de cosas porque toma todas las precauciones posibles. Generalmente las personas que se vuelan la mano, o que la cagan, o que dejan pinzas dentro de un paciente, son doctores o son personas que llevan tantos años haciendo lo mismo tan seguido que se empiezan a confiar y dejan de tomar todos los protocolos de seguridad necesarios para que no pasen ese tipo de cosas. Entonces seguramente este doctor ya había hecho tantas operaciones que ya se confió y al final pues se le terminó pasando ahí una pinza. 3Rick-R dice, Wefere, y me pusiste la noticia de la planta. Para los que no sepan de lo que estoy hablando es porque no ven Wefere News, deberían de estar viendo Wefere News en este momento. Pero para los que no ven Wefere News y no entienden qué es lo que está diciendo esta persona, básicamente yo me emocioné mucho de que China había puesto una planta en la luna y había ya había tenido un brote, o sea, había nacido, pero solamente 3 horas después de eso salió que la planta había muerto. Estuvo muy cagado, o sea, en un Wefere News estoy diciendo que estoy súper emocionado de que no, pues al final vida en otro planeta, a final de cuentas pues es como es vida alienígena básicamente, es como, está muy cool, etcétera. Bueno, en la luna, no en otros planetas, pero bueno, en la luna. Y 3 horas después se muere, así que el siguiente Wefere News les digo que ya se había muerto y estuvo muy cagado eso. Pero pues nada, estuvo muy cagado. Por cierto, ayer estuvo muy cool el stream, qué bueno que les gustó y me lo pasé muy cool. Así que bueno, ya sigamos con las preguntas. Luego Paul-CT dice, hola Wefere, ¿cómo es que la luz del sol puede llegar hasta la Tierra con toda la distancia que hay, pero no puede llegar al fondo del océano? Pues porque, o sea, sí, el sol está a 8 minutos luz. 8 minutos luz es muchísimo. Yo sé que solo suena a 8 minutos, pero es la velocidad que recorre
la luz en 8 minutos. Con decirte que le da varias vueltas a la Tierra en un solo segundo, imagínate lo que son 8 minutos de velocidad de la luz. Entonces, lo que pasa es que en todo ese lapso no hay nada que obstruya con la luz. Básicamente es vacío, la luz en el vacío va rapidísimo, no hay ningún obstáculo, etc. En cambio, cuando llega a nuestra atmósfera y empieza a sumergirse en el océano, esta empieza a rebotar por todos lados. Realmente no es que no llegue, sino que empieza a rebotar por todos lados, se empieza a mover y se termina perdiendo. O sea, básicamente es eso. Imagínate que fuera como el sonido. Tú puedes gritar y, por ejemplo, un avión. Digamos, un avión es un muy buen ejemplo. Un avión está a kilómetros arriba de nosotros y cuando va volando, pues lo podemos escuchar perfectamente. En cambio, si el avión estuviera en el aeropuerto, cuando hay edificios y hay un montón de estructuras tapándonos hacia él, bueno, nos está obstruyendo, pues el sonido nunca llega hacia nosotros. Imagínate, si vivieras cerca de un aeropuerto, imagínate lo que sería. Todo el tiempo escuchar aviones y aviones prendiendo las turbinas. En cambio, solo los escuchas cuando ya despegan y son unos cuantos segundos en lo que se desaparece y se va. Entonces, pues sí, básicamente es eso. Luego, ya por último por hoy, la tercera de hoy es de Rodrigo. O Rodrigo, no sé. Wefe, saludos desde República Dominicana. Mucha gente me sigue desde ahí. Un saludo a todos los de República, me caen muy bien. Mi pregunta es, ¿qué pasa con el dinero de personas que fallecen debiendo en otros bancos? Bueno, en los bancos. Pues básicamente es un pedo para los familiares. Porque, o sea, puedes como que de manera legal, tú como familiar o como alguna otra persona, como que deslindarte de eso. Pero el problema es que cuando haces eso también te deslindas de otras cosas o de otras como que responsabilidades que tal les hubieran beneficiado. Es un pedo, es por eso que cuando alguien va a hacer un préstamo del banco o te va a usar de aval o algo así, tienes que estar muy seguro de que va a tener dinero para cubrir la deuda o que no vas a tener ningún pedo porque al rato tú puedes arrastrar esos problemas. O sea, si yo, por ejemplo, yo rento mi casa, ¿no? Y mi aval es un familiar mío. Si yo de la nada digo, sabes que ya no voy a pagar, se van en contra de mi aval, que es este familiar mío. Entonces es un pedo, o sea, cuando vayas a comprometerte a que alguien pague algo, asegúrate de que sí pague y que sí sea una persona confiable, porque si no, al rato vas a tener un pedo, o en caso de que se llegue a morir, pues también vas a tener un pedo. Entonces no es cualquier cosa, waffles. Cuiden su dinero, cuiden sus avalidades y nos vemos en el próximo video. Adiós.